Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos el día de hoy a un programa más, lunes 4 de abril. Sean bienvenidos al streaming psicológico. El día de hoy vamos a estar tratando, como siempre, los temas en el ámbito pues, psicológico y en relación también con lo psicopedagógico. Para ello vamos a contar con nuestra invitada de siempre, la psicóloga Medalit, quien también complementa complementa el tema eh, desde también un punto de vista psicológico, obviamente. Estamos aquí para ayudar a orientarlos, ayudar a que puedan mejorar su labor, eh, de la manera en la que puedan ustedes preguntar también sobre algunas dudas que tengan, ¿no? En cuanto a la orientación psicológica y ahora sobre todo el tema que vamos a tocar hoy día está relacionado mucho con la forma de cómo interactúan los pequeños, ¿no? De cómo ellos ahora tienen ese reto tan grande, ¿no? De estar en distanciamiento en el salón, y esto de por sí ya ha causado que ellos tengan un déficit en sus habilidades sociales, ¿no? En las capacidades que puedan lograr. Muy adicional a que han estado llevando clases virtuales y no han podido fortalecer otras capacidades que también son parte de las habilidades sociales, ¿no? Como también el manejo de la palabra, tal vez a la hora también de poder expresarse, hablar. Entonces, hay muchos problemas que se han desatado a causa de la poca práctica que hubo, ¿no? En las habilidades sociales, a causa de las clases virtuales. Bien, entonces el día de hoy vamos a tener el tema de cómo trabajar las habilidades sociales para el retorno a clases. De qué manera podemos ir por ahí mejorando, ¿no? Entonces, ¿sí me escuchan bien? ¿Me escuchan muy bien o no? Me parece que... Almendra, sí, sí se logra escuchar, te escuchamos Ok, perfectamente. Damos inicio nuevamente una vez más a esta transmisión que es muy beneficiosa, como ya lo he comentado anteriormente, para toda la comunidad educativa, ¿no? De hecho, son temas muy interesantes y temas que se han propuesto también por las personas que reciben estas transmisiones, ¿no? Estos mensajes. Entonces, estamos tomando en cuenta cada detalle y cada tema que deseen escuchar. exacto, Medel. Muchas gracias. Entonces, dando inicio a este tema de cómo trabajar estas habilidades sociales para el buen retorno también a nuestras clases, ¿no? Vamos a tener en cuenta, primero, a ver, me confirman si se puede visualizar. ¿Sí se puede visualizar? Ya Todavía no. no lo estamos viendo, Almendra. Ah, ya, ok, ok, a ver. O en todo caso, a ver, para que lo pueda compartir, Huguito, ¿ya? A ver, me parece que todavía lo tiene, para que me ayude a compartir, ¿ya? Sí, sale pantalla negra. Ahí pasé el archivo para que me ayude a compartir y Claro. poder profundizar más un Tiempo poquito vamos este tema. conversando el tema. De hecho, debemos tener en cuenta que hemos pasado tanto tiempo, o los estudiantes, los niños, han pasado tanto tiempo en casa, ¿no? En el Ujú. cual han sido 2 largos años, en los cuales se ha limitado, o en este caso los niños no han tenido tanto contacto físico, ya sea con la maestra, con los amigos, dentro del entorno de la escuela, ¿no? Y esto se ha Exacto. visto afectado con respecto a las habilidades sociales Hubo, porque de no la hecho, han... un contacto humano limitado, ¿no? O sea, Claro, la- los niños han pasado tiempo excesivo, creo, frente a las pantallas. exacto. Entonces, de hecho, debemos tener en cuenta que para crear una habilidad social
adecuada, los niños deben de tener esas relaciones interpersonales, ¿no? Que se van formando desde muy temprana infancia. Entonces, por ello es recomendable que los alumnos que estén relacionados con los compañeros, con las maestras, ¿no? Porque de hecho tener relaciones sociales o las habilidades sociales son como, digamos, la mejor base para tener esas relaciones sanas, relaciones positivas, ¿no? Es por eso que debemos tener en cuenta y observarlas o fijar o observarlas detalladamente en caso no estén siendo adecuadamente estimuladas. Exacto, definitivamente sí. ¿Y cómo podemos definir estas habilidades sociales en el contexto pedagógico? O sea, en el contexto educativo, ¿no? ¿En qué tal vez, de qué manera se definen? Pues acá nos dice que son capacidades, o sea, son un conjunto de capacidades que ayudan al niño a poder entablar, mantener una conversación, también poder finalizarla, ¿no? Y a esto también se integra la seguridad al hablar que va a tener la persona, ¿no? O el niño, en este caso que estamos trabajando en el ámbito de los infantes. También la escucha activa, ¿no? Qué importante es esa escucha activa, no solamente oír lo que mi compañero dice, sino también ir más allá, ¿no? Captando el mensaje, haciéndolo, comprendiendo lo que quiere decir mi compañero, e incluso va más allá. También la negociación para la solución de conflictos. Es importante que los pequeños desarrollen también las habilidades sociales, porque esto nos va a ayudar a que ellos también puedan tener un mejor manejo de un mejor manejo de conflictos, o sea, de problemas, la resolución de problemas también va a ser más fácil para ellos. Ellos se van a adaptar a cada reto, problema que puedan tener a nivel social dentro de su aula, la comprensión del otro también, ¿no? La comprensión, qué importante es la empatía, la comprensión que va a tener un niño con su compañero y de esta manera también el reconocimiento de las emociones, que es un reconocimiento y sobre todo también gestión de emociones que se tiene que trabajar. Entonces, todas estas capacidades van a venir a ser dentro de estas habilidades sociales, ¿no? El objetivo va a ser poder trabajar una por una para que conjuntamente el niño sea un niño que pueda desenvolverse de manera positiva en su aula, ¿no? Pueda aprender a escuchar, a ayudar, a poder también a diferenciar tal vez qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo ayudar a mi compañero, de qué manera me debo portar, de qué manera no. Entonces todo esto va a ayudar a que pueda tener una mejor adaptación en el colegio o en el aula, ¿no? Bien. Así es, Almendra. De hecho, para sintetizar todo ello, lo que significa, lo que son las habilidades sociales es básicamente el conjunto de todas las conductas que el ser humano nos permiten desenvolvernos eficazmente ante situaciones, como tú lo has mencionado, son momentos sociales, ¿no? En las cuales se pueden establecer relaciones adecuadas con los otros, con nuestros pares, es decir, en el caso de los niños, con sus compañeros, con el entorno con el que él se desenvuelve, ¿no? Y para ello esto le va a permitir resolver conflictos en determinadas oportunidades que se tengan que enfrentar, ¿no? O resolver. Debemos también tener en cuenta que estas habilidades están cargadas, llenas de emociones, de sentimiento, de ideas, de percepciones subjetivas, ¿no? Que probablemente estas puedan influir en las conductas que más adelante se desplieguen en las interacciones con los demás, ¿no? A ello me hago referencia nuevamente con los compañeros o con el entorno en el cual se desenvuelve el menor. Exacto, Medali. Y bien, Así. es cierto, ¿no? Continuando con, a ver, Ubito, si me permites. Bien. Así es. Me parece que ahí le menciona, ¿no, Medali? Ok, Así le poder sigo. incluir por favor, la infografía Sí, para sí, poder sí, un poquito revisar más. detalladamente cada punto. Ajá.
Debemos tener en cuenta también, como lo hemos mencionado en esa infografía, que las primeras habilidades que hay que supervisarlas o fijarnos detalladamente son respectos al habla y a la escucha activa, ¿no? La comunicación y la confianza al hablar. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta que los niños por todo este tiempo, por todos estos 2 años que han estado en confinamiento, los niños han estado atrás de las pantallas, en las cuales en el salón probablemente cuando la profesora o la maestra pregunta, todos están con esa interacción de querer responder, de querer hablar. Sin embargo, esta barrera como que la pantalla nos ha como que frenado por lo general a todos al poder conversar, al poder tener esa mayor empatía con el estudiante o con el compañero, ¿no? Entonces es por ello muy importante poder revisar esos puntos, ¿no? Debemos tener en cuenta la escucha activa, el poder conversar con el estudiante. ¿Se me logra escuchar? Sí, 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 exacto, muy bien. Y así Sí, mismo, de igual definitivamente. manera, uno de los puntos importantes es que debemos trabajar la honestidad, el trabajo en equipo y la tolerancia con los estudiantes, ¿no? Esas son las habilidades sociales que se han visto en riesgo debido al confinamiento, como yo lo he mencionado anteriormente, ¿no? ¿Y cómo podemos reconstruir estas habilidades? Son pequeños tips que los vamos a lanzar, que los vamos a ir Claro. explicado detalladamente. Así que, Almendra, te pido que por favor me apoyes Sí, con eso para bien, para comentar. poder continuar, de todas maneras, invitarlos a que sigan atentos a esta transmisión, a que puedan ir comentando. Ojo que es un tema que yo tengo en cuenta que muchas docentes han tenido dificultades y también por ahí algunos casos también que han comentado, ¿no? En el WhatsApp internamente, que ya los vamos a ir leyendo más adelante, tal vez si es que por ahí me escriben. Entonces también a que puedan compartir y darle me gusta a esta transmisión. Ahora sí, vamos a ver entonces de qué manera podemos ayudar a reconstruir estas habilidades y trabajarlas, ¿no? Primero, proponer actividades teatrales para la expresión verbal y corporal. Eh, Esto de alguna manera va a ayudar a que los niños también puedan desarrollar, ¿no? Esa habilidad de poder, se podría decir, verbalizar mejor y comunicarse, ¿no? Expresar tal vez por ahí, por medio de un personaje, expresar alguna emoción y de esta manera identifican también la emoción. Al meterse en el personaje, al poder jugar, el cambio de roles va a ser una técnica que en el ámbito educativo va a ayudar bastante a fortalecer estas habilidades sociales que va a tener el niño. También proponer actividades que requieran el trabajo colaborativo y cooperativo, ¿no? Bien sabemos que este tipo de habilidades va a ayudar bastante a que se pueda fomentar el trabajo en equipo. ¿Y qué es lo que queremos lograr tal vez del trabajo en equipo? De que puedan ellos aprender también a compartir y también a poner cada parte de ellos, es decir, si hay un trabajo en conjunto que vamos a hacer, cada uno va a poner de su parte para luego poder juntarlo y de esta manera todos están colaborando, ¿no? Es muy distinto poder explicarles de qué manera se va a trabajar en equipo, a que también lo dejemos solos cada uno por su lado. Entonces la idea de que puedan también eh, volver y de una manera de poder, se podría decir, de poder reforzar estas habilidades del trabajo en equipo, va a ser trabajando o fomentando actividades que requieran que todos, se podría decir, ¿no? Unan fuerzas, ¿no? Y también fomentar espacios de expresión emocional. Esto es algo muy importante a la hora de volver a clases o no solamente a la hora de cuando se iniciaron las clases y todo el tema, sino también cada vez que semana a semana, siempre iniciar con actividades que fomenten ese tipo de comunicación, ¿no? O de expresión, que fomenten bastante que el niño
o sea, exprese lo que ha sentido, cómo le ha ido esa semana, sobre todo después de haber vivido la etapa de confinamiento, y no solo la etapa de confinamiento, sino a veces lo que pasa en el contexto de hoy en día, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales los niños también están expuestos a la comunicación que ven, y yo sé que todo el mundo está enterado de las noticias, entonces de alguna manera sí afecta un montón. Entonces, poder hacer que en la escuela o en el colegio ellos tengan lugares en el cual puedan hablar de tal vez cómo se han sentido, con quienes han estado durante esos momentos, ¿no? Va a ser de alguna manera que puedan, eh, se podría decir, expresar esa emoción, poder canalizarla, hablándola. Incluso esto ayuda a que se retroalimente de qué manera ellos debieron reaccionar. Entonces, es muy importante para trabajar la habilidad de gestión emocional. Seguidamente, los videos también de reflexión, los videos que se pueden ir colocando para que ellos puedan ir viendo, observando, y de esta manera nosotros también podamos tener una manera más profunda de llegar tal vez al alumno, ¿no? Porque a veces hay niños que son muy visuales, y de hecho creo que la mayoría de los niños son muy visuales, aprenden por medio o sea, entienden mucho mejor cuando hay un video, ¿no? Porque ven situaciones similares a las que tal vez han vivido. Entonces, de esta manera nosotros podemos también retroalimentar y enseñar. Fomentar espacios de relajación. Recuerden que esto ayuda también bastante a que ellos puedan sentir esa calma, porque la ansiedad, si es que vienes, o sea, no es cierto que a veces hay niños puedan ser muy ansiosos debido al contexto, a algunos problemas que puedan pasar en casa, ¿no? Entonces van tal vez a clase y están mordiéndose las uñas, o podemos ver conductas que ya vamos viendo como indicadores de que un niño tal vez está angustiado, está pasando por algo un poco más ya complicado. Entonces, fomentar estos espacios de relajación va a ayudar a que ellos desarrollen esta paciencia, esta calma. Definitivamente en los niños de 5 a más el trabajo se da mucho mejor, ¿no? Pero en los niños tal vez más pequeñitos va a ayudarlos a poder incrementar su tolerancia, su paciencia, ¿no? Ante frustraciones. Ustedes saben que los pequeñitos son más vulnerables a poder frustrarse. Entonces, para poder fomentar esa habilidad de que tengan que calmarse, saber cómo tener paciencia, respetar tiempos, etcétera, podemos recurrir a esta herramienta, ¿no? Podemos recurrir a esta técnica, esta habilidad de poder fomentar estos espacios de relajación. Así es, Almendra. De hecho, para continuar los tips que se han estado mencionando, como ya lo has manifestado, Almendra, de hecho, para continuar, a ver si me ayudan con la infografía. De hecho, hay que generar actividades, ¿no? Fomentar actividades para conocer a los compañeros. Con esto podemos hacer referencia en que podemos conversar con los compañeros, conversar con el equipo de estudiantes, ¿no? Con los menores, sobre cómo podemos conocer nuevamente a nuestros compañeros, de repente a los nuevos ingresantes, y de esta manera podemos fortalecer también los vínculos, ¿no? Después de tanto tiempo, como ya lo hemos mencionado, sin poder verse, sin poder tener ese contacto humano, ¿no? Entre maestro, compañeros, que es muy importante ese vínculo que debemos fomentar. Por otro lado, también tenemos que hay que actuar de manera positiva, ¿no? De hecho, uno de los tips que ahí se mencionan es jugar al noticiero, ¿no? Que cada niño probablemente pueda llevar alguna noticia sobre él que le ha pasado, pero con esto hacemos referencia a una noticia positiva, que el niño pueda conversar y dialogar y que sus compañeros tengan esa escucha activa, ¿no? Para poder conversar, y de esa manera se van desarrollando estas habilidades sociales con respecto a la comunicación, que es muy importante en la edad, a esa edad en los niños, para que pueda ir generándose las habilidades sociales adecuadas, ¿no? De hecho, también podemos compartir
o podemos preguntar o entre los compañeros mencionar qué cosas creen también que les puede pasar de manera asertiva, ¿no? Después de tanto tiempo de este regreso. Asimismo, también como lo hemos mencionado ahí, a ver, permíteme. Sí, poner a la disposición del grupo un frasco de la preocupación o un buzón y un frasco de gratitud en donde los niños puedan avisarte sobre alguna situación que les preocupe o momentos del día por los cuales están agradecidos. De hecho, debemos tener estos dos buzones, ¿no? Eso es como que una técnica o probablemente un pequeño juego didáctico donde el niño va a poder expresar esa emoción que está sintiendo, ¿no? Por el cual el niño hoy agradece algún detalle, probablemente alguna satisfacción, o por qué el niño está, o cuáles son las cosas que el niño quisiera agradecer, ¿no? Entonces, es muy importante o es muy beneficioso poder usar esta técnica que se ha puesto en esta infografía, ¿no? Así es, Almendra. Exacto. Sí, Porque de hecho, definitivamente. Ujú. niños a esa edad, probablemente si no manejan una habilidad social adecuada, a veces el niño se queda con esa emoción o con esa preocupación o tal vez con esas ganas de querer agradecer a alguien, ¿no? Entonces, el niño cuando no tiene esa facilidad de palabras, qué mejor que el niño lo escriba y lo pueda recepcionar en un buzón y posteriormente la maestra o algún compañero lo pueda visualizar y lo puedan conversar en el momento, ¿no? Es una Exacto. técnica que creo que les ayudaría bastante, como menciono, a los niños que se les dificulta poder expresar esas emociones. Exacto, definitivamente sí. Y eso también está relacionado pues con tal vez la baja autoestima que ellos puedan tener más adelante. O sea, cuáles son las consecuencias de que un niño no desarrolle bien sus habilidades sociales, ¿no? Así De qué es. manera les puede afectar más adelante. Tiene Y es esto, de diversas hecho, consecuencias. a la autonomía, a la autoestima, ¿no? Pero para ello también debemos tener en cuenta cuáles son las habilidades sociales básicas que debería fomentarse en un niño, ¿no? Las menciono brevemente, que estas deberían de ser el apego, debemos fomentar la empatía, la asertividad, el autocontrol, la resolución de conflictos y la comunicación. Es muy importante para que el niño pueda establecer adecuadamente esas habilidades Como los sociales. primeros pasos, ¿no? Los primeros pasos para que ya vengan. Así es, Almendra, así es. Y de todas maneras, acá también me indican las maestras cómo podrían hacer con los niños que son tímidos, tal vez, ¿no? Eso ya es Claro. un rasgo de personalidad que tienen ellos, o sea, ya de por sí son así, ¿no? Introvertidos, tímidos, ya no les gusta mucho Hay que relacionar. diferenciar si es por un tema de personalidad, indicadores de personalidad, rasgos de personalidad, porque de hecho debemos tener en cuenta que la personalidad no está establecida a esa edad, la personalidad se va Claro. formando, ¿correcto? Entonces, debemos tener en cuenta si es por ese motivo o si es por factores externos que puedan estar sucediendo en casa, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado, el último punto para mejorar esas habilidades sociales, si el niño no tiene la capacidad todavía de poder comunicarse o esa capacidad para poder expresarse a la maestra o a los demás, podemos hacerlo mediante una obra teatral o probablemente con este buzón de sugerencias o de preocupaciones, ¿no? Al escribir, el niño va a poder relatar la emoción que está sintiendo en ese momento. De hecho, también hay niños que no, o sea, no se, tal vez no se comunican como otros niños que puedan ser muy expresivos, extrovertidos, de poder decirlo todo, escribirlo, sino ellos, la idea es buscar la manera, ¿no? Buscar de qué manera puedo hacer que ese pequeñito, tal vez lo veo un tanto así, que se aleja, se aísla, no está muy atento a lo que sus compañeros le digan, entonces Hay que la forma. hay que buscar, claro, la manera o la forma de cómo interactuamos con ese niño, ¿no? De hecho, con Pepito me puede funcionar a través, si yo le pregunto las situaciones, pero probablemente a Juan no me funcione de esa manera, entonces yo tengo que buscar la dinámica de cómo poder llegar a ese niño, ¿no? A través de diversas técnicas, juegos, como ya se han mencionado. Exacto, Megali.
Bien, entonces por ahí tal vez, Luguito, si hay comentarios para ir leyéndolos. Creo que todavía las maestras han estado, se han estado haciendo preguntas también. Así es, Almendra, estamos dispuestas a poder responder o a resolver cada duda que tengan, así que los invitamos a que puedan colocar sus dudas, sus preguntas, las consultas. Sí, exacto. Ahora también me gustaría hablar sobre ahí tenemos a, perdón, Oriana Sotelo Mirik. Buenas noches con todos, gracias por sus aportes, bendiciones, muchas gracias a usted también por estar sintonizando el programa. Entonces, hablando, sí, justamente quería mencionar lo de la importancia también de que este cambio de ambiente que han tenido los niños también, de casa al colegio, y muchos de ellos sí debemos tener en cuenta que han estado estudiando en casa, pero nunca han ido al colegio antes, ¿no? O sea, han habido niños también que jamás han pisado una escuela y de todas maneras, imagínate, han estado recibiendo las clases en su casa, entonces al volver han sentido como un nuevo ambiente, ¿no? Eso también me lo comentaba justo una maestra llamada Kelly que me decía, ¿no? Que ha tenido como 3, 4 niños que la verdad no han querido entrar a su aula porque decían que esa no era su casa, ¿no? Le decían, no, esa no es mi casa, esa no es mi casa, así que se iban. Pero le trataban de explicar que ahora el colegio sea, ¿no? Los papás creo le habían tratado de explicar en sus palabras, ¿no? Que el colegio ahora pues va a ser así, que ya no va a ser una pantalla, y entonces ellos tenían la idea de que el colegio era una pantalla. Entonces estaban muy asustados. Y acá mencionaba también la maestra de qué manera yo puedo hacer que esos alumnos nuevos tengan ese sentido de pertenencia, ¿no? O sea, de poder darles esa acogida. Entonces, de hecho, mencionó algo ella sola, si eso estaba dando la respuesta, porque en sí tenemos que hacer que los alumnos tengan ese sentido de pertenencia, ¿no? De que son parte de algo, ¿no? De una familia, porque fuera de que le digas, él es tu compañero, a veces en todo el estudio del año llegas a ser como ya, ¿no? Una familia, tu comunidad ya es una familia. Entonces, las actividades también por eso mencionaba, qué importante es fomentar actividades en las que todos participen, ¿no? A veces también nos Exacto. olvidamos un poquito de, 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 de fomentar o de realizar tal vez alguna actividad y lo hacemos por grupos separados, ¿no? O tal vez por ahí que cada niño le mandemos la tarea y ya, vas, haces la tarea en tu casa, vuelves, te la reviso, cada uno hace su tarea solito, entonces, si es que hay aniversarios también, ¿no? A veces los papás terminan haciendo los trabajos, entonces yo creo que obviamente con el distanciamiento es un poco complicado, pero podemos, por ejemplo, citar una tarde, ¿no? En el aula, en la que todos, por ejemplo, construyamos una pancarta, construyamos, incluso ambientemos nuestra aula también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos falta? Nos falta por ahí armar un teatrín, ¿no? Ya, tal vez, ¿quién trae esta tela? O acá tenemos telas, ¿quién trae estos? No sé, ir viendo la manera, ¿no? De que cada uno también vaya pensando y arme su propio espacio. Y eso yo siento Ajá. que de esa manera podrían sentirse que pertenecen a algo ya, porque ellos mismos han estado involucrados en esa construcción del ambiente, ¿no? O sea, la construcción de su saloncito, de su escuela. eh, a eso también me iba, ¿no? Claro, sí, de hecho, Almendra, es una opinión súper válida porque de alguna manera en esa situación o esa actividad se ven involucrados cada niño, ¿no? En el cual forman parte forman parte de su salón, ¿no? Ellos los van creando, los van decorando, entonces se sienten parte de, ¿no? Entonces debemos crear alguna actividad donde todos tengan que colaborar y cooperar, como lo mencionaste, ¿no? Que cada Claro. uno se siente Aparte, identificado con algo que el niño pueda hacer dentro de su salón, ¿no? Con algo del cual él pueda colaborar. claro.
A Así ver, es, por aquí Andrés. tenemos la pregunta de Janet Ríos Ayarza. ¿Qué tal? Buenas noches, maestra. Nos menciona, ¿qué hacer con un niño que llora no porque no quiere venir al jardín? ¿Qué hacer con un niño que llora no porque no quiere venir al jardín, sino que bueno, hoy dijo que tenía miedo de sus amigos? ¿Qué hacer en ese caso? Ya. Aquí estamos tratando, creo, de un tema posiblemente ya por ahí, ¿no? Llamado acoso, bullying. Puede ser, porque si es miedo, definitivamente es porque sus amigos pues Claro, han puede hecho ser ese algo que le factor, han causado. Almendra, o tal vez puede ser el factor que probablemente ese niño tenga dificultad para poder relacionarse con los demás, ¿no? Y ese es uno de También, los factores o de los problemas provocados por la falta o escaso claro, de acá también apoyo especificarlo de generar qué esa tipo de habilidad miedo, ¿no? social, ¿no? ¿Qué tipo de Claro, miedo? entonces Porque yo debemos me fui ir ya ahí. al bullying. Porque también se Claro, ha dado. O sea, hay casos que sí, usualmente se han dado, que de los niños, pues, claro, tienen de hecho miedo. debemos tener en cuenta si es como lo dijo Almendra, o en todo caso si al niño se le dificulta poder relacionarse con Relacionarse. los O demás, tal ¿no? vez Porque o sea, si le da miedo un grupo de amigos o si le da miedo todo el salón, o sea, claro, ahí sí ya cambian las cosas, ¿no? exacto, porque de hecho puede el niño tener una timidez excesiva, ¿no? Y puede, por ende, lo conlleva a tener una dificultad para hacerse amigos o poder relacionarse, ¿no? Claro, a veces también se da que ellos, los pequeñitos, sufren experiencias traumáticas al momento de socializar. O sea, Así ya es. sea por múltiples factores que ellos a veces han estado expuestos y han ido un amiguito, una amiguita y han vivido un mal momento, han pasado un mal rato y de ahí se les ha quedado y han dicho, no, ya no quiero hablar jamás con nadie, porque yo tenía un sobrinito así, de esa misma manera, que me parece que él fue gentilmente a solicitarle un juguete a una niña y la niña me parece que agarró y simplemente reaccionó de una manera violenta, no le tiró harina en la cara, entonces él de miedo jamás pide, o sea, incluso hasta que tiene 5 años Claro, jamás pide algo a nadie. Y eso se le claro, quedó, es entonces que eso es algo malo a raíz de una experiencia. Entonces, claro, como lo claro. dices, son traumas que se forman, ¿no? En los niños y esto lleva consecuencias posteriores, definitivamente. ¿Y de Entonces, qué manera también ahí, podemos ir trabajando, por ejemplo, eso, ¿no? Puede ser que volvamos a un escenario ya parecido, ¿no? Podamos hablar, ¿no? Ir hablando con el pequeñito si sufrió alguna experiencia que no fue agradable, ¿no? Al momento de interactuar con unos amigos, entonces se puede ir hablando de que no todas las personas son así y por ahí poder presentar una, no sé, hacer una actividad en la cual juguemos todos y él pueda ir integrando, se puede ir conociendo que, ¿verdad? ¿No? Hay otros amiguitos que sí son, pues, ¿no? Sí le han dado una buena bienvenida, entonces, y ahí también podemos ahondar un poquito en que e ir preparando también al pequeñito, ¿no? De que siempre van a haber niñitos por ahí que tal vez no tengan una conducta adecuada hacia él, pero que él no por ello él va a reaccionar de la misma manera. Y de esta manera el niño yo sé que va a ir entendiendo, ¿no? Entonces yo creo que ayudando a la maestra, ¿no? Podemos eh, aconsejarla o orientarla, ¿no? Que si el niño tiene miedo de sus amiguitos, si es que tiene eh, ese miedo de relacionarse, de poder ir trabajando tal vez poco a poco, buscar el momento oportuno en el cual él se sienta un poco a gusto, ¿no? Tampoco es forzarlo a que, bueno, ya ven, hay que jugar y definitivamente él no se va a sentir bien, no va a reaccionar bien, sino tal vez por ahí encontremos un momento adecuado en el cual veamos que él esté dispuesto, ¿no? A poder tal vez jugar. Empecemos con pocos grupos, de ahí ir ya todo el salón también que lo vaya conociendo. Un juego excelente para ello o para integrar, ¿no? Es que puedan ir conociéndose unos a otros, ¿no? A veces dice, la maestra puede mencionar, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, tu fruta favorita? Y hace el sonido de tu animal favorito. Entonces todos van haciendo, ¿no? Entonces de esta manera él también va viendo que, oye, ¿verdad? Mira, ella se llama Ana, y a Mónica, a mí también me gusta la vaca,
y hace mu, entonces de esa manera vamos trabajando, ¿no? Y eso es la idea también. Claro. De hecho, también es importante mencionar, ¿no? Que para poder crear estas habilidades sociales sólidas, debemos desde casa, nosotros sabemos que desde casa vienen los valores, ¿no? Pero eso también se comparten en el colegio, en la escuela. Entonces nosotros, como padres, como maestros, debemos transmitir estos valores adecuados a los niños, a las niñas, ¿no? De hecho, deben de entender o aprender a valorarse a sí mismos y poder respetar a los demás también, ¿no? Nosotros debemos enseñarle a respetar, a tolerar y saber escuchar al compañero. Ahí es donde también se relaciona y tiene que ver muchísimo la empatía que nosotros tenemos con el compañero, ¿no? O con la otra persona. Exacto, exacto, Mel, muy acertado lo que mencionó. Olga Calderón Guaira, a ver. Buenas noches, señorita Almendra, ¿qué puedo hacer? Tengo una niña, todo pide gritando, bota los juguetes, quita los juguetes, y si no le da, se pone a llorar. Estoy con niños de 3 años. Uy, Medalita, a ver, aquí tenemos un caso. Recomiendas Creo ahí, que Almendra. conducta, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, aquí podemos ver conducta, ¿no? O sea, ya es un tema tal vez de que a la niña previamente se le ha acostumbrado a que pueda pedir gritando o demandando ya algo. Entonces, lo primero, dice, bota y quita los juguetes y si no le da se pone a llorar. Bueno, esto es básicamente en la etapa en la cual los pequeñitos se ponen muy como egoístas, ¿no? Hay una transición en la cual todos pasan y definitivamente si tiene 3 años, ni qué decir. Entonces, para ir fomentando tal vez la empatía, el aprender a compartir, qué mejor que poder ir implementándolo también, aparte de en juegos, ¿no? En juegos en la cual, por ejemplo, todos podamos compartir algo, ¿no? Puede ser, no sé, por ahí, ¿de qué manera lo podemos hacer? Por ahí podemos hacer un juego de las sillas, tal vez con algunos juguetitos, entonces, no sé, yo creo que esa es la manera en la que yo pienso, ¿no? Y en la que creo que a mí una vez me ha funcionado. O sea, he tenido niños que no han compartido para nada sus cosas, pero poder entregarles algo que todos también tengan ayuda a que ellos también sepan que lo que yo tengo, o sea, lo tiene alguien más, pero ¿por qué también no poder ir compartiéndolo de la misma manera? Entonces, la maestra puede ir retroalimentando, ¿no? ¿De qué manera le puedes prestar tal vez un momento y mira, él te va a prestar una cosa y tú le vas a dar algo? Entonces, ambos tal vez que podamos nosotros ser mediadores de ese intercambio, de poder guiar también a la niña a que pueda ya ser un poco más empática y sobre todo enseñarle también a que no solo ella va a llorar, sino también su compañerito. Entonces, si ambos están tristes, no van a poder jugar. O sea, yo creo que usando un lenguaje a su edad también, ¿no? Por ahí sí, perdón, se me baja la batería. Entonces, por ahí sí también me puedes complementar. A ver. De hecho, si pueden colocar nuevamente para poder leerlo. Coloquen la pregunta, por favor. Huguito, por favor, ¿podrías colocar la pregunta? A ver, era más o menos de que la niña pedía todo gritando. Y Todos si, gritando. Y si no le daban los bueno, una juguetes, niña, ¿qué puedo hacer? se ponía ¿Qué puedo a hacer llorar. cuando una niña pide todo gritando y bota los juguetes, quita los Claro. De hecho, en esa como recomendación de principio hay que ajustar o tener en cuenta que debemos fomentar el autocontrol en este niño, ¿no? Porque de hecho, ¿qué es el autocontrol para nosotros? Es la capacidad que podemos tener nosotros para interpretar y controlar los impulsos, ¿no? Entonces, el llorar para la niña puede ser un mecanismo de defensa de cómo ella se desfoga y pide las cosas llorando, ¿no? Entonces,
de esta manera ella sabe que va a lograr su objetivo, ¿no? Pero esa no es la manera adecuada de cómo pedir las cosas, ¿no? Entonces debemos de controlar ese ajuste de emociones en el cual la niña pide todo llorando, ¿no? Como tú lo dices, Almendra, o lo has manifestado hace un momento, buscar estrategias en el cual nosotros también podamos negociar con el niño, porque de hecho Ah, no todo el claro. niño llora, yo le voy a estar dando las cosas, ¿no? Es como esto ahora se ve influenciado también en los niños que están acostumbrados a llorar y para que se calmen les dan el celular, por ejemplo. Entonces, no son conductas adecuadas, ¿no? Entonces debemos de saber si es una necesidad básica para el niño De o todas si no lo maneras, está haciendo. creo que también por ahí, no sé, podamos implementar una sanción, ¿no? O sea, una consecuencia. O sea, se dice como que la consecuencia de una mala conducta. O sea, es decir, enseñarle a la niña, como tú mencionaste, ¿no? Enseñarle a la niña que de esa manera no vamos a ceder, ¿no? Pero a veces también en los niños de Claro, 3 años es un poco complicado, ¿no? O es un reto porque no te entienden muchas veces, ¿no? exacto. Es complicado. Así es. ¿Hay otra pregunta, consulta, alguna duda? De hecho, también los invitamos a que puedan sugerir los temas para las siguientes transmisiones, Almendra. Sí, sí, definitivamente. Poder invitar a las maestras ahí a que puedan ir indicándome los temas. A veces me escriben por WhatsApp, entonces ya yo los tengo en cuenta, pero también por ahí, si pueden hacerlo a la misma plataforma, por favor, y poder ir ya de esta manera nosotros orientándoles mejor, como siempre estamos a su disposición. Así que esperemos que ustedes también puedan empezar ya a practicar algunas técnicas, estrategias, ¿no? Creo que lo que hemos visto el último caso ha sido como que pequeñitos con poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, también hay técnicas para trabajar ello. Todo trabajo, o sea, todo problema que nuestro niño pueda tener ya a nivel conductual, emocional, e incluso ya a nivel también de académico, ¿no? Por ahí la atención, concentración, etcétera. Se va a ir trabajando de la mano tanto de los maestros como de los papás. Así que en esas transmisiones, tanto yo les recomendaría a los maestros que también los compartan con sus papás, porque el consejo también va para ellos, no solo también a nivel del aula, sino de qué manera yo conozco esos métodos que están trabajando en el aula, yo también lo puedo hacer en la casa, definitivamente, porque es un trabajo de a dos, es un trabajo en equipo, ¿no? La educación Claro, se es un está dando en casa, la educación se está trabajo. dando en el aula. Uh-huh. Así es, Almira. De Sí, hecho, lo que se aprende en el colegio también hay que ser reforzado en casa, ¿no? Porque de hecho, si no llevamos ese aprendizaje lineal o exacto, ese si no hay una aprendizaje en el cual contradicción. al niño solo se le menciona una o dos veces en el colegio, no lo va a terminar captando por completo si no es reforzado en casa, ¿no? Por eso es muy importante el apoyo también de los padres, que estén reforzando esos nuevos aprendizajes que los niños tienen en la escuela. Sí, definitivamente. Y vamos a tener niños que van a poder ser más flexibles, con mejores capacidades. Entonces, de esta manera se va a lograr el objetivo de todos, ¿no? Que es que tengamos niños felices, niños contentos. Y también, bueno, esperar bueno, por el momento creo que las situaciones están tensas, creo que no podemos negar que ahorita estamos, ¿no? Viviendo una pequeña crisis, entonces poder estar en compañía de los más pequeñitos, ¿no? Explicarles las cosas de una manera en la que ellos también puedan entender. Siempre es bueno ir fomentando en casa esta comunicación, ¿no? Que no solo papá y mamá se pongan a ver las noticias y no lo conversen, sino también tener en cuenta de qué manera se sienten ellos, para que puedan también en el colegio ellos participar, ¿no? Porque a veces también no participan, van al colegio y no están enterados de lo que está pasando. Entonces, acompañarlos sobre todo, ¿no? Esto va a hacer que podamos pasarlo mucho mejor. Así es, Bien, Almendra. De entonces hecho, eso la sería comunicación, todo por hoy. la Sí,
Perdón. Sí, Perdón, de hecho, continuaba. a A lo ver, último para que sí, finalizar. nada más esa capacidad de que debemos lograr, ¿no? Para poder comunicarnos y saber escuchar también a los compañeros o a nuestros pares, ¿no? Entonces, gracias, Almendra, por la transmisión de hoy. Yo contenta de poder compartir con ustedes una vez más Sí, y ya nos estamos viendo próximamente. sí, definitivamente. Gracias, los esperamos.